Pues vamos a comenzar entonces hablando de la confianza, que es una herramienta esencial, no solamente para estos momentos, sino para manejarnos en la vida. Y de hecho es de las cosas más importantes que tenemos que aprender. Nos construimos como personas en muchas dimensiones y una de ellas es nuestra sensación de seguridad, de confianza. Entonces vamos a empezar por entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de confianza. En primer lugar, ¿qué entendemos? Pues la confianza, según etimológicamente, proviene de confidencia, que es el que tiene toda la fe en algo o alguien. Si buscamos en el diccionario de la RAE, podemos ver que sería la esperanza firme que se tiene en alguien o algo, pero también sale una otra definición que sería la seguridad que alguien tiene en sí mismo. Y para mí esto es importante porque fijaros como ya el mismo diccionario hace como una distinción entre tener una esperanza firme en alguien o algo, como si fuera algo externo que nos da esa confianza, o bien la seguridad que una persona tiene en sí misma, ¿no? Entonces sería como un poco ese confiar en nosotros, en, en nuestro interior. Y me gustaría lanzaros también, a ver si ahora va un poquito mejor el tema de la encuesta, pero me gustaría lanzaros otra encuesta que sería, tiene que ver con cómo se construye la confianza. Es saber, a ver un segundito que se está desplegando. Y aquí sería cómo consideras que una persona construye la confianza. Espero que estéis viendo ahora. Si podéis votar, sería construir la confianza fundamentalmente con elementos externos, mayoritariamente con elementos externos, aunque también internos, con elementos externos e internos de una manera similar, mayoritariamente con elementos internos, aunque también externos, y fundamentalmente con elementos internos. Y vamos a esperar un minuto. Ya habéis votado, preguntaba alguien en el chat, somos 52 participantes ahora y ya habéis votado 30. Vamos a dar unos segundos más por si alguien más quiere votar. Pues muy bien, os voy a mostrar. El resultado sería el siguiente. Si podéis ver, la mayoría opina que mayoritariamente se construye con elementos internos, aunque también externos. Sí que hay personas que es fundamentalmente con elementos internos, con una mezcla de una manera equilibrada de elementos externos e internos, y menos personas habéis comentado que es básicamente con elementos externos. Entiendo y me alegra saber que confiáis en que efectivamente podemos construir la confianza de una manera, pues eso, más propia, más interna. Entonces, volviendo a la presentación, ¿cómo se construye la confianza? En primer lugar, supongo que conocéis a este autor, Abraham Maslow, que habla de la pirámide, de las necesidades y cómo vamos pasando de la base, donde hay como una serie de necesidades que tienen que ver más con nuestra vida, con nuestra supervivencia, como es la respiración, alimentarnos, el descanso, la sexualidad, la homeostasis, es como un poco una seguridad que poco a poco vamos ascendiendo en la pirámide y se van introduciendo otro tipo de necesidades y cómo finalmente la última parte, la parte superior, la cúspide de la pirámide, se ve que hay como un desarrollo ya personal de la persona, la que da una sensación de autorrealización, de plenitud. En principio es importante saber cómo nos desarrollamos. A mí me gusta mucho la teoría del apego de Bowlby, que habla de que tenemos como personas una necesidad de apego respecto a nuestro cuidador.
es una necesidad de carácter biológico que forma parte de la programación genética. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en principio un niño, un bebé, es puramente un ser dependiente. Su necesidad, su supervivencia está en manos de la persona que le cuida. Por tanto, ahí en ese momento claramente sería su confianza en los elementos externos. Poco a poco, en la medida en que el cuidador se va relacionando con él, con sus necesidades, el niño va usando esa base segura, esa figura que tiene para ir explorando el mundo y puede ir poco a poco como ganando sensación de confianza, de seguridad en la medida que va explorando, pero cuando se siente inseguro rápidamente vuelve a, normalmente la figura de apego es padre o madre y vuelve para aproximarse, para volver otra vez a apoyarse en ese elemento externo que es tan importante, que es su madre o su padre. El apego como el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus cuidadores en función de cómo se relacionan estos con sus necesidades. Es decir, que no solamente estamos hablando de las necesidades fisiológicas, que obviamente son las básicas. Cuando un bebé nace hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que darle protección, hay que cambiarle, hay que tener cuidado que no tenga frío, que no tenga calor, pero en la medida que el niño va evolucionando, cómo va evolucionando su cerebro, se va haciendo más complejo y empieza a tener otras necesidades. Concretamente, a partir de los 2 o 3 años empieza a ver ya la dimensión emocional, empieza a tener necesidades emocionales, empieza a desarrollarse con más consistencia su sistema límbico y, por tanto, se va construyendo esa dimensión de la persona, la dimensión emocional, también en base a cómo padre o madre se relacionan con su experiencia. La seguridad que va adquiriendo el niño se basa en que se sienta querido, en el afecto, en que tenga una sensación de aceptación, que es una aceptación de sí mismo, no condicional a hacerlo bien o mal en función de los ojos del padre o madre, sino sería como que se sienta visto, reconocido, que sea valorado y que también se sienta cuidado. A través del vínculo del apego se desarrolla la conciencia y se alumbra la experiencia mental, las distintas dimensiones del yo. Es decir, que la persona, a través de cómo su cuidador, su figura de apego, le va mirando, le va atendiendo, le va cuidando, de esa manera va reconociendo, en primer lugar, sería su dimensión somática, la corporal, es decir, pues tener hambre, tener sueño, todas esas necesidades más fisiológicas, corporales. Posteriormente va estructurándose, va desarrollando un yo emocional, empieza a tomar conciencia de su dimensión emocional, de cuándo está sintiendo tristeza, de cuándo está sintiendo rabia, de cuándo se siente alegre, de cuándo está tranquilo. En la medida que el cerebro se va haciendo más complejo, entra a formar parte, ya se va desarrollando la corteza cerebral, por tanto también tendría un componente cognitivo, que sería la parte más analítica, el pensamiento, sería como el lenguaje, por supuesto, es esencial, y va poco a poco también desarrollando, construyendo unos aprendizajes que le va dando esa dimensión del yo cognitivo, el yo pensante. Y con todas estas dimensiones se va creando un yo representacional, que sería qué es lo que yo interpreto de mí en base a las experiencias que tengo, que he tenido, y en base a cómo las figuras de apego se han relacionado conmigo. Así voy interpretando y relacionándome con todas esas dimensiones que me componen. Así el niño se irá modelando su identidad y, por tanto, la predisposición con la que se va a aproximar en el futuro pues a otras relaciones sociales, es decir, cómo se va a relacionar con otras personas, va a tener un impacto en cómo se ha sentido la relación en su núcleo más cercano, en su núcleo familiar. También en el mundo que le rodea, cómo le hayan dicho que es el mundo, cómo le hayan dicho que se tiene que comportar, que tiene que hacer en el mundo, así la persona va interpretando su mundo y a la vez va interpretando su propia experiencia. Empieza a ver si lo que siente o lo que piensa está bien, si lo que experimenta es amenazante, si puede confiar en que eso puede ser visto, atendido, como que va también, de alguna manera, desarrollando una relación consigo mismo, con su propia experiencia. En ese sentido, ya el niño va evolucionando y empieza a construir unas relaciones sociales, son relaciones de intimidad en las que va construyéndose como persona.
nuestra identidad no es algo individual que hacemos de una manera independiente. Está, como decía, totalmente relacionado con las relaciones sociales, y en la etapa adulta nuestra estabilidad y bienestar, nos guste más o menos, sigue estando muy influenciada por nuestra interrelación con los demás. No somos tan independientes como nos hacen creer desde un poco nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Nos está dando la sensación de que nosotros nos valemos por nosotros mismos, pero realmente nos afecta mucho el qué piensen de nosotros, cómo sean nuestras relaciones, incluso gran parte de las cosas que en el día a día tenemos y nos dan seguridad, nos dan confianza, tiene que ver con otras personas. El abrir el frigorífico y encontrar comida no es una cosa que hagas tú solo. Necesitas a mucha gente detrás para tener tus alimentos ahí. Entonces, se quiera o no, es esencial esa dimensión social. Y ahí tenemos, por supuesto, la familia de origen, cómo nos relacionamos con nuestros padres, hermanos si los tenemos, y luego cómo es la relación con la familia que vamos formando, con las amistades y la sensación de pertenencia a grupos o colectivos. Una puede ser la dimensión de la pertenencia en el trabajo, o la sensación de pertenencia en una actividad que realicemos, o en una ideología, una institución que recoja una ideología, puede ser religiosa, puede ser política o del tipo que sea. En esas sensaciones como que vamos arropándonos de todas estas relaciones para ir construyendo nuestra sensación de estabilidad, de ir apoyándonos en todo lo que nos rodea, en nuestro entorno social. Y en esta dimensión relacional, en esta dimensión social, la confianza es esencial para que se dé la apertura y la proximidad afectiva. Si no, nuestras relaciones van a estar con un matiz, un componente como de distancia, de frialdad, de desconfianza. Y también va a ser fundamental cómo haya sido nuestro aprendizaje previo. Es decir, si hemos tenido relaciones sanas, seguras, donde nos hemos sentido respetados, cuidados, vamos a interpretar que los demás van a tender a tratarnos con respeto, a cuidarnos, pero si no ha sido así, si ha sido lo contrario, es posible que alberguemos una sensación como de amenaza en la relación social, una necesidad de protección, de aislarnos, de tener como un espacio muy amplio, como una protección de cara a los otros. Aquí os pongo un autor, Daniel Siegel, es psicoterapeuta, pero también neurocientífico, y a mí me parece esencial no solamente el libro este que pongo, sino el concepto que introduce en este libro, que es el sentirse sentido. Tenemos todos, reconocemos la necesidad de alimentarnos, la necesidad de salir, de jugar, de hablar con otras personas, pero en nuestra sociedad no se nos enseña tanto a reconocer una necesidad que la tenemos todos presente, que tiene que ver con eso, esa vinculación en el apego. Es el que yo sienta que la otra persona siente lo que me pasa, que es sensible a mi experiencia, que sabe verme tal y como yo soy. El sentirse sentido es una necesidad en la que, si lo sentimos así, se va construyendo de una manera más firme nuestra confianza en nosotros. Es como que vamos pudiendo apoyarnos en nosotros mismos. Si no, si sentimos que el otro nos mira con juicio, o nos mira con desaprobación, probablemente sea mucho más difícil construir esa confianza interna. Para los que queráis leer también un poquito más de este autor y de esto que estoy comentando, este libro a mí me parece una maravilla, El cerebro del niño, de Daniel Siegel, y va hablando de toda esta interrelación de los padres, los hijos y cómo nos construimos en base a esa interrelación. De hecho, antes comentaba el yo representacional, que es el cómo yo me relaciono conmigo mismo, y es importante este libro no solamente para los que tengáis hijos o hijas, sino también para la relación que establecéis con vosotros, con vuestra parte más vulnerable, más sensible, más íntima. En cuanto a las relaciones sociales, vemos por un lado lo importante que son, cómo nos apoyamos y nos construimos en las relaciones sociales, pero por otro lado, en esa dependencia de los otros que os hablaba, en nuestra sociedad actual tenemos dificultades para poder sentirnos en confianza. Hay una serie de elementos que hemos normalizado, que sentimos que ya forman parte, como que es lo que hay, y sin embargo
no son nada sanos para nosotros. Uno es cómo se ha instalado ese concepto de competitividad, casi que se alienta, ¿no? Nuestro sistema económico está basado en decir qué competitivos somos y está como muy asentado ese concepto. Igualmente se habla bueno, por la competitividad en niños, ¿no? Cómo está el no solamente sacar una buena nota, sino qué nota sacas en relación a los otros. Es algo que vamos interiorizando de una manera muy intensa en nuestra sociedad. El sentido de la incongruencia, la falta de honestidad, también esto está muy normalizado. Es tan habitual el saber que alguien está diciendo algo, pero realmente no es lo que hay detrás, no es lo que siente o no es lo que va a cumplir. Y lo podemos ver desde las relaciones con instituciones, con la clase política, donde podemos casi asumir que nos venden una cosa para que le votemos, pero inmediatamente o no hacen referencia a ello o ponen alguna excusa para hacer todo lo contrario o cosas muy diferentes a las que nos han dicho que iban a hacer. Y lo mismo nos pasa en el día a día. O sea, hay veces que nos saludamos de una manera coloquial, social, pero nos estamos diciendo cómo estamos, por ejemplo, el lunes por la mañana y ponemos una sonrisa y decimos que muy bien, pero quizá eso nos damos cuenta que no es tan real, no es tan congruente con lo que está realmente sintiendo la persona, o nosotros no somos congruentes con lo que expresamos. La difusión de actos violentos, bueno, en estos días, de hecho, hemos estado, pues eso, como muy conscientes ya no de actos violentos, sino de violencia en la información. Cuando se instala el miedo, ya tenemos bastante con lo que estamos viviendo, con la realidad que tenemos, como para encima sentir que nos llegan como todas esas agresiones para aumentar nuestro miedo. En el día a día antes de esta crisis hemos ido viviendo los últimos años como a través de los recursos tecnológicos y la capacidad que tenemos de conectarnos y de saber de los otros, ya no solo por los medios de comunicación, sino por las redes sociales, porque todos llevamos un móvil, llevamos una cámara y de pronto podemos ver, no solamente antes era saber lo que pasaba en otros sitios, ahora podemos ver lo que pasa en otros sitios y podemos ver actos verdaderamente violentos que nos hacen conectar con una sensación de temor, de miedo, de que no se puede confiar en las personas, ¿no? Y ahora pues nos ha pasado algo parecido, ahora más concretamente en esta situación en la que estamos, como por un lado la incongruencia que decía, sabemos que hay información que no nos transmiten con claridad, pero también sabemos que hay información que es falsa y no, es difícil entender la intención de alguien que manda ese tipo de información para potenciar aún más el miedo que también se contagia mucho. Y por otro lado, vivimos en relaciones que son cada vez más distantes, cada vez tenemos menos capacidad de conectar con los otros, tenemos menos intimidad. Esto se produce, por un lado, por el ritmo de vida en el que estamos, es una realidad que estamos todos muy atareados y no tenemos tiempo para poder parar y comunicarnos con alguien, incluso con seres queridos. Es difícil encontrar el momento para llamarnos por teléfono, para poder quedar. Siempre hay muchas cosas que tenemos que hacer y en ese sentido cada vez vemos que vamos perdiendo la intimidad. Y por otro lado también la forma de comunicarnos para mí era, pues eso, antes bonito, ¿no? El escribir una carta, porque recuerdo cuando lo hacía, que me paraba, me sentaba, incluso buscaba un momento, un lugar que fuera tranquilo para poder escribir a esa persona, a ese ser querido, y le contaba de mí, le contaba de mi experiencia, le preguntaba por su experiencia, cómo le iba, qué tal estaba. Pero ahora, poco a poco, hemos ido pasando de eso, luego era el correo electrónico, mensajes de texto, ahora es el WhatsApp, Facebook, las redes sociales, y de pronto es como que todo es muy rápido, muy superficial, y nos mandamos mucha información y muchas veces cosas muy, muy simpáticas, muy divertidas, pero que cada vez nos abrimos menos al otro, estamos comunicando menos de nosotros. Todo esto es un área esencial porque en todo ese mundo relacional es donde vamos asentando nuestra confianza, pero por otro lado tenemos la relación con la incertidumbre. Más allá de la relación con otras personas está la relación con nuestro mundo, con nuestro futuro, que está cargado de incertidumbre. Eso es nuestra realidad, aunque hay veces que no la queremos ver, hay veces que no queremos pensar en
en qué va a pasar mañana o en cosas que realmente están ahí y que nos pueden generar inseguridad, pero ahora lo estamos viviendo de cerca, además lo estamos viviendo todos. Da igual de qué país seas, de qué clase social seas, de qué religión seas, ahora mismo estamos viviendo un momento cargado de incertidumbre, cargado de cambio, y eso es un área también en la que influye, que tiene un impacto importante en nuestra sensación de confianza. En cualquier caso, no hay que estar en un momento como el que estamos para sentir eso. Como decía antes, incertidumbre, nacemos con ella. Desde el primer instante en que estamos vivos ya es pura incertidumbre, puro cambio. Yo siempre digo que para morir solamente hace falta un elemento, que es estar vivo. Y esa sensación de que podemos perder la vida, tendemos a negarla mucho, ¿no? Como si no fuera verdad, como que nosotros vamos a estar aquí para siempre, nuestros seres queridos, ¿no? Pero realmente, desde que estamos vivos, sabemos que vamos a morir. Y por otro lado, nos enfrentamos a lo desconocido en infinidad de acontecimientos cotidianos, aunque nuestra tendencia a veces es a buscar esa rutina, esa estructura, todo eso que es conocido y que nos da seguridad. En el fondo es un intento fallido, porque la realidad es que las cosas van cambiando, que de pronto nos viene una noticia que no esperábamos, que de pronto surge algo en nuestra vida, surge un problema, una dificultad o incluso algo bueno. O sea, que hay veces que trasladarse, que ganar la lotería, para algunas personas es incertidumbre, hay veces que acaba siendo contraproducente, que el ascender en el trabajo. Todo eso pueden ser cosas que son muy positivas, pero está inherente el cambio en todos esos acontecimientos, y el cambio es incertidumbre. Y es cierto que tenemos esa capacidad de pensar, que hablaba antes, en el desarrollo de nuestro cerebro, la corteza cerebral, y tendemos en muchas ocasiones a anticipar. O sea, aunque ahora en el presente no haya cambio o no haya incertidumbre, nuestra mente está permanentemente anticipando situaciones, y nos puede pasar en relación a nuestra salud, en relación a la salud de otras personas, en relación a nuestro trabajo, a nuestra estabilidad económica, en relación a lo que sea. Es como que estamos anticipando que algo malo va a pasar si nos descuidamos. Porque muchas veces, desgraciadamente, lo que anticipamos son posibilidades que son catastróficas, o si no catastróficas, que son como amenazantes, que son negativas, que son una amenaza para nosotros. Sí que, por otro lado, es cierto que cuando nos pasa algo, hay veces que estamos pensando en a ver si pierdo el trabajo, a ver qué me pasa en esta situación, y si de pronto la pareja se rompe, con un poco el miedo, y si pasa esto, ¿y qué voy a hacer yo? Y no voy a ser capaz de salir. Y sin embargo, luego cuando nos pasa algo en la realidad, vemos que sí que salen nuestros recursos y sale nuestra capacidad de afrontar esa situación, y al final acaba siendo mucho más sencillo enfrentarse a ello que anticiparlo. La incertidumbre puede tener relación con hechos menos concretos. Por ejemplo, lo que decía antes, desde que nacemos es un hecho que vamos a morir, es decir, que la muerte siempre está ahí, rondando. Incluso tratamos de apartarla, de alejarla, de no pensar en ella, pero en el fondo la muerte siempre está ahí. Durante nuestra vida es una certeza que vamos a experimentar dolor, enfermedad y sufrimiento, por mucho que queramos evitarlo. Todos, en momentos, sentimos un profundo dolor, una profunda desesperanza, una sensación de inseguridad, de desestructura, nos vemos desbordados. Por supuesto, la enfermedad, sea física, también la mental, a la que tenemos una tendencia a pensar de una manera dicotómica, como tantas otras cosas, ¿no? Como que la salud mental es o se está bien o se está mal, sinónimo, se está loco. Pero la realidad es que, como otras dimensiones de la salud, es algo continuo, y entonces nosotros fluctuamos según sean circunstancias internas o externas, y muchas veces también experimentamos, si no enfermedad, síntomas que nos hacen sentir mal a nivel mental, emocional, y por supuesto vamos a sufrir, es un hecho. Y no solamente vamos a vivir nuestro malestar, sino que nos afecta el malestar, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad de nuestros seres queridos. Es decir, esa dimensión relacional tan importante para nosotros, aunque nos creamos independientes, pero al final siempre está muy presente el qué le pasará o qué le puede pasar o qué le está pasando a un ser querido.
no podemos eliminar la existencia de tales amenazas, es algo inherente a la vida, es algo que en el fondo, por más mecanismos que usemos para evadirnos, para intentar apartar, para controlar, muchas veces el control es como algo que queremos utilizar para protegernos y sentir que estamos a salvo de todo cambio, de todo peligro, pero realmente eso no es así. Lo que sí podemos es aprender a manejar mejor no solo el sufrimiento, sino nuestra relación con ese futuro que es desconocido. Es decir, trabajar en la confianza, en la sensación de que, pase lo que pase, voy a poder afrontarlo. Y no quiere decir poder afrontarlo que siempre lo voy a hacer bien, pero que voy a estar presente y conectando con la sensación de capacidad de buscar de qué manera puedo salir adelante en una situación. En el fondo no es tanto el conseguir el resultado, sino la actitud. Y aunque nos cueste, porque la tendencia es a ir colocando elementos a los que nos agarramos, a los que sentimos que nos apoyamos y pensamos que es muy importante tenerlos y sin ellos no vamos a saber vivir, pues muchas veces el cambio no es tal amenaza. En estos momentos, de hecho, yo creo que todos tenemos una sensación ambivalente. Por un lado es, bueno, pues qué doloroso es vivir muchas cosas que estamos viviendo, qué doloroso es perder a seres queridos y saber de personas muy cercanas que están perdiendo a seres queridos. Qué doloroso es saber que ese proceso se vive en soledad, tanto estas personas como los familiares, los amigos, como que no pueden estar cerca en la enfermedad, que no pueden estar cerca en el momento de la muerte, que no pueden estar cerca ni siquiera para despedir a su ser querido. A pesar de todo eso, y eso es solamente una parte de lo que estamos viviendo, obviamente está la amenaza de nuestro sistema económico, de nuestro trabajo, de qué va a pasar con nuestras relaciones, si nos vamos a aproximar o vamos a estar con mascarillas y evitando el contacto durante meses o quién sabe cuánto tiempo. Pero en el fondo también probablemente estemos conectando más de una vez que esto es una oportunidad, que en el fondo el cambio era necesario, que necesitábamos parar y ese parar permite abrirnos a un futuro con mucha más incertidumbre, pero incertidumbre entendida para bien, incertidumbre como un espacio más amplio para poder crear otras cosas y otras cosas que nos hagan sentir mejor, porque de hecho veníamos muchos viviendo de una manera en la que sentíamos que así no estábamos bien, no había una sensación de bienestar realmente. Yo recuerdo más de una vez, ¿no? La sensación de compartir el, bueno, esto tal, este tal, el que estrés, no tenemos tiempo, así no se puede vivir. O sea, como que era como algo casi como hace años hablar del tiempo en el ascensor, ahora era como, bueno, qué liado estoy, qué tal, ahora voy, es que no tengo tiempo. Y es como una cosa que estaba muy presente. Ahora de pronto todo esto nos genera por lo menos la posibilidad de abrir un espacio para ver si podemos crear un tipo, un estilo de vida diferente. ¿Y cómo afrontamos el temor a la incertidumbre? ¿De qué manera podemos hacer? Porque la incertidumbre es inherente a la vida. ¿Cómo podemos hacer? Pues a lo largo de la evolución de la humanidad hemos ido construyendo elementos que nos han dado soporte, que nos han dado estabilidad. Ha podido ser mediante la fe, que es un elemento nuclear en las religiones. Las religiones construyen una confianza basada en la fe, en la que sentimos que hay algo más allá, que hay un ser superior que nos cuida, que hay algo que nos va a proteger, que hay un sistema que nos arropa, que es un sistema al que pertenecemos, como que formamos parte de un grupo que comparte esa misma orientación, esa misma ideología. También hemos ido construyendo muchas veces nuestra seguridad basada en recursos materiales y este es el motor del capitalismo. Es decir, ten tu casa, ten tu coche, ten una serie de elementos y así vas a estar bien, vas a estar seguro. Y al final acabamos, pues eso, casi renunciando a estar en nuestra propia casa, que somos nosotros, en nuestra vida, para darnos, entregarnos a conseguir esos recursos materiales porque pensamos que eso es lo que nos da y nos dará seguridad. Ahorrar dinero, acumular inmuebles, incluso las compañías de seguro viven de esto, de un poco como dar seguridad, formar parte de un grupo o ideología.
en esa sensación de necesitar estar a salvo, pues puedo vincularme un grupo, y hay veces que los extremismos surgen de esto. Hemos sufrido las consecuencias del yihadismo, pero bueno, han sido tantos y siguen siendo tantos los grupos extremistas, sea por una razón religiosa, sea por una razón política, sea por una razón incluso deportiva, ¿no? Pero es como que el individuo que pertenece ahí, a esa ideología, y cuanto más extrema, más sensación de seguridad da. Os hablaba antes de los seguros, aquí lo menciono de una manera más concreta: recurrir a agentes que nos aseguran reparación ante una situación adversa, es decir, ante la incertidumbre tengo mi seguro que sé que me va a cubrir. Luego la realidad es que siempre hay la letra pequeña, que cuando nos pasa algo, yo personalmente, cada vez que tengo una incidencia, son pocas, pero de pronto resulta que todas las cosas que me pasan acaban estando fuera de lo que me cubre el seguro. Pero bueno, sí es cierto que no solamente es algo en lo que me apoyo para estar más seguro, sino que además hasta se me obliga, ¿no? En el coche tenemos la obligación de tener nuestro seguro. También afrontar situaciones que suponen un esfuerzo para la consecución de objetivos, sea en el ámbito académico, deportivo, social o cualquier otro. El componente de la valoración por parte de los otros es esencial, ¿no? Y esto lo vemos ahora, es como muy típico, ¿no? Venga, un reto, vamos a hacer este reto, vamos a conseguir esto. O una persona que de pronto destaca mucho a nivel deportivo, que consigue ganar copas, medallas, es como una sensación de seguridad, de confianza, o el sacar buenas notas, el ser el número uno de mi promoción, el aprobar una oposición, es como una sensación de que esforzándome y consiguiendo algo, así todo eso me va a dar mucha seguridad. Y no es que no sea cierto, pero es como quizá en algún caso lo ponemos como mucho en eso. Incluso a veces ni siquiera hay que esforzarse para tener esos elementos, como pueden ser, por ejemplo, la sensación de valía por la belleza física, ¿no? Es como una sensación de que, bueno, pues que te puedes apoyar ahí, que te va a ir bien, como que, y ahí viene toda ese cuidado, a veces exagerado, de la apariencia, de la ropa, de las operaciones de cirugía plástica, ¿no? Es como una sensación de que cuidando mi apariencia me voy a sentir mejor, me van a valorar, un poco lo que decía antes, la importancia de la valoración. Sin embargo, hay veces que la evitación de situaciones que implica tensión o riesgo también es una estrategia para sentirse seguro. Sería lo contrario a esforzarme por conseguir algo, es esforzarme, en muchos casos de una manera inconsciente, esforzarme en evitar cualquier tipo de peligro o amenaza. Entonces ahí es como un poco esto es delicado, esto no sé si me va a generar problemas, casi mejor no hablo de esto con esta persona, o casi mejor no voy a hacer esto. Es como una sensación de evitación, así me voy a sentir más seguro. Y por último también, en esa línea de la evitación o la negación de la realidad, como el no querer mirar, no querer ver, no querer afrontar, pues hay veces que para sentirnos seguros utilizamos elementos externos. Y ahí viene el alcohol, bueno, pues ya nos tomamos unas cervezas y tal, y nos reímos y nos olvidamos de esto, o me apoyo en otras sustancias, incluso en las compras de manera compulsiva. Es como una manera de gestionar nuestra inseguridad, nuestra sensación de estar, de insatisfacción, y entonces es como apoyarnos en eso y así sentirnos ya bien. Pero claro, normalmente eso es un arma de doble filo, porque a corto plazo suele funcionar. Es decir, que de pronto te tomas 3 cervezas y viene la euforia y desconectas y te notas de otra manera, pero luego, concretamente con el alcohol, viene como el periodo posterior, que es justo lo contrario, produce una irritación en el sistema nervioso y se da con mucha más frecuencia la ansiedad, la sensación de inseguridad, el cambio de ánimo, el verte luego con un ánimo más bajo. Es decir, que al final funcionan a corto plazo, pero a medio o largo plazo, por supuesto, no lo hacen. Y entonces, ¿qué alternativa nos queda si no afrontamos la incertidumbre? ¿Qué podemos hacer con esto? Pues si no conseguimos sentir estabilidad, lo que vamos a sentir es lo contrario, es sentir miedo. Es decir, no es difícil estar en la neutralidad en cuanto a esta dimensión tan importante del miedo o de la confianza. En el fondo, si no cultivamos o cuidamos nuestra confianza, nuestra seguridad,
lo que vamos es desarrollando un sentimiento opuesto, que sería el del miedo o el de la inseguridad. A veces puede ser muy sutil, o a veces, como decía, puede ser en un área que está ahí, que me genera inseguridad, pero no quiero mirar y me apoyo en otras cosas que me generan seguridad. Pero básicamente, al final, si no tenemos confianza en algo, probablemente lo que sintamos es inseguridad o miedo. Desde el punto de vista neurofisiológico, este autor, Stephen Forker, describió el término de neurocepción, que es la capacidad que tenemos de reconocer si una persona o situación resulta o no amenazante. Es algo que, aunque no queramos, nuestro cerebro, y obviamente tiene que ver con nuestra supervivencia, es necesario sentir que estamos alertas, atentos, aunque sea de una manera muy inconsciente, a ver si estamos en peligro. Como algo que no podemos es como no podemos parar el corazón. El corazón está permanentemente latiendo. Pues igualmente no podemos parar la neurocepción, que sería esa capacidad, ¿no? de ver si estamos seguros o si estamos en peligro, aunque sea de una manera muy sutil. Y lo que comentaba antes, que puede ser ante una circunstancia real o desgraciadamente ante algo imaginado. Y en ese sentido, a lo mejor estamos en un entorno muy estable y muy seguro, pero interiormente estamos cultivando la inseguridad, el miedo, anticipando situaciones que nos hacen estar con ansiedad, que nos hacen estar mal. Esto tiene que ver muchas veces con la interpretación que hacemos de experiencias pasadas, ¿no? Es como las cosas que nos han ido, que hemos ido viviendo cuando han sido traumáticas, nos genera una sensación de fondo de amenaza, incluso aunque el presente sea seguro. Y en el momento que detectamos un peligro, se produce la activación de la amígdala, es decir, que tenemos una parte de nuestro cerebro que está destinada precisamente a activarse en el momento que se percibe una amenaza. Y esto a la vez activa al eje hipotálamo hipofisario adrenal, es decir, que toda nuestra fisiología cerebral corporal se pone en marcha para responder ante ese estímulo amenazante. Y para eso, eso tiene que ver con la preparación para dar una respuesta. Si luchamos, nos enfrentamos, bien si huimos o si nos quedamos paralizados ante esa amenaza. El efecto es físico y también mental, y si es muy intenso o perdura en el tiempo, puede de hecho dar lugar a enfermedades. Quería hacer una pequeña interrupción, porque sabéis que bueno, son las 8 de la tarde, ya todos sabemos que es un momento un poco de parar y hacer un agradecimiento que me parece además muy sano. Y si os parece, vamos a parar un segundito y enseguida seguimos. Vamos a parar un minutito para aplaudir. Justo lo contrario a lo que hablábamos es la expresión de gratitud, el sentir confianza, el expresar pues, ese agradecimiento, el sentirnos atendidos, cuidados, obviamente dentro de las condiciones y las posibilidades de la sobrecarga que tienen los profesionales sanitarios, ¿no? Pero es una expresión de lo contrario a lo que hablábamos antes, ¿no? De esa desconfianza en el otro, ¿no? Como que este gesto tiene un componente no solo de expresar agradecimiento, sino también de cultivar en nosotros confianza. Así que bueno, pues hemos podido participar de él todos juntos y si os parece, pues continuamos. Pues nos habíamos quedado en que efectivamente cuando hay una amenaza, nuestra amígdala se activa nuestro cuerpo a través del eje hipotálamo hipofisario adrenal, el sistema nervioso autónomo, y de pronto se produce como una respuesta, ¿no? Una respuesta que puede ser para afrontar, para enfrentarnos, o bien para huir, o a veces incluso se genera una sensación de parálisis. Aquí vemos este concepto de Martin Seligman, que es el de la indefensión aprendida, que básicamente en esa parálisis, si eso se da de manera permanente, o la huida, o una sensación de que yo no puedo manejar o tener una respuesta, que yo no confío en mis recursos para afrontar algo, se va generando un aprendizaje que es lo contrario a la confianza, que es una sensación de indefensión aprendida, que quiere decir
que aunque haya algo que yo podría afrontar, es como que no confío en mí, no confío en mis recursos y tengo una sensación de que no voy a ser capaz, tengo una sensación de que las cosas no van a cambiar, tengo como una profunda sensación de desesperanza, incluso resignación, ¿no? Y ese es precisamente el estado más negativo, como menos sano, porque al final ni siquiera tenemos la actitud de intentar algo. Os decía antes que no es lo importante el conseguir el resultado en el afrontamiento, y eso lo vemos perfectamente en un niño que está aprendiendo a caminar. Como adultos sabemos que entre los 10, 12, 13, 14 meses el niño va a empezar de ir a gatas, más o menos con seguridad, va a empezar a dar pasitos. Y en esos pasos va a haber muchas caídas, muchos golpes y tropezones, pero poco a poco, intentando una y otra vez, el niño va a ir ganando esa seguridad y va a ir sabiendo cómo caminar. Y tardamos cerca de un año en aprender a caminar con estabilidad y con seguridad. Pero en ese proceso sí que entendemos, en general, entendemos que el niño necesita ese tiempo, y necesita caerse, y necesita levantarse, y necesita desequilibrarse. Pero es como si a veces no nos permitiéramos eso, como si tuviéramos mucho miedo a una caída o a equivocarnos. Entonces nos quedamos en ese estado de indefensión aprendida, ¿no? Como, bueno, prefiero no hacer nada, prefiero no confío, ¿no? Y eso no es sano. El cerebro se activa, la amígdala, y esto al final tiene un impacto obviamente en todo lo que somos. En nuestra corteza cerebral, todo lo que pensemos va a estar teñido de esa sensación de fondo de miedo, vamos a tener inseguridad, vamos a pensar todos esos pensamientos catastrofistas, incluso vamos a notar que el pensamiento se acelera y que en muchas ocasiones no vamos a poder llevar las riendas de la mente, sino que es como una máquina, como una bola de nieve que va, pues eso, como rodando y que no hay manera de pararla, ¿no? Nuestra mente pensante. También va a tener un impacto en esta otra dimensión, en el sistema motor, la expresión facial, la postura corporal. Antes os hablaba de la congruencia o incongruencia, y al final, aunque no queramos, nuestro cuerpo está transmitiendo cómo nos sentimos. Entonces nosotros podemos decir que estoy muy tranquilo, que estoy muy bien, pero probablemente en mi expresión facial, en mi posición, estoy pudiendo expresar todo lo contrario. Puedo estar como transmitir que estoy a la defensiva, que estoy en tensión, que no tengo ese bienestar, todo lo contrario. También, como decía antes, se activa el eje hipotálamo hipofisario adrenal, el sistema nervioso autónomo, y se pone en marcha un montón de mecanismos para activar nuestra fisiología. Esto es hasta un punto bueno, funcional. Tenemos como nuestra capacidad de rendimiento, de hacer, o sea, nuestra capacidad funcional aumenta en la medida que aumenta nuestra activación. Es decir, que el estrés es sano. Tenemos que tener este recurso, este mecanismo, porque si tenemos una amenaza, esa activación de la que hablaba, tanto cognitiva, tanto mental como también corporal, es importante para dar respuesta. El problema es que cuando eso permanece mucho tiempo o es muy intenso, lo que se genera es lo contrario, se genera una bajada en mi rendimiento, en mi capacidad funcional. Y poco a poco pasa de ser una sensación de estrés a ya ser enfermedades mentales, incluso no solamente mentales, sino físicas, porque el cuerpo está albergando tensión. Es muy bonito ver los estudios, a mí me pareció interesante, yo estuve unos años haciendo investigación en la enfermedad cardiovascular, los factores psicosociales, y es preciosa la investigación que hay de toda esa interrelación mente-cuerpo, esto que antes se hablaba de que era, bueno, que sí, pues eso, muchas expresiones coloquiales, ¿no? De, bueno, pues se me parte el corazón, es como que me va a dar un infarto si pasa esto. Pues la realidad es que es así, o sea, que nuestro sistema fisiológico, nuestro cuerpo y en concreto el corazón, el aparato circulatorio, refleja mucho qué estamos sintiendo, qué nos está pasando. Esta gráfica superior, que es una como más en picos de dientes de sierra, es más irregular, es cómo cambia nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando estamos en tensión, cuando hay estrés. Y esta, que es más armónica, es la curva que se produce cuando estamos con una sensación de armonía, de tranquilidad, cómo
nuestra frecuencia cardíaca va cambiando permanentemente y se ve que es mucho más ondulada, más fluida. E igualmente, nuestra tensión se refleja obviamente en la mente. Pero esto de obviamente no es tan obvio porque en el fondo decía antes que tratamos de evitar, de negar, de introducir sustancias, de ponernos delante de una pantalla, ver series, hacer cualquier cosa para no sentir el desasosiego que nos genera lo que sea que nos esté de fondo generando inseguridad. En el cerebro hay una parte del cerebro que es la ínsula que recoge toda la propiocepción, todas las sensaciones corporales y nos da la señal de que en el fondo no estamos tan bien. Pero eso, ese desasosiego lo percibimos en lugar de atenderlo y querer saber, querer profundizar en qué es exactamente lo que nos pasa y cómo lo podemos abordar y cómo podemos restablecer el equilibrio, lo que hacemos es salir de ahí, intentar no sentir eso y pues eso, todos los recursos que he dicho antes que se pueden utilizar para no conectar con ese malestar. Un autor, António Damasio, habla de esto y él es también neurocientífico, es de Portugal, pero está en Estados Unidos. Tiene un libro que es una joya, que se llama El error de Descartes, porque Descartes hizo la dicotomía mente-cuerpo. Entonces, en el libro El error de Descartes habla de experiencias clínicas, pero también de toda la neurofisiología, de cómo nuestra mente está captando permanentemente un sentimiento de fondo, es como un matiz emocional. Queramos o no, interiormente siempre hay un sentimiento, una sensación que nuestro cuerpo está expresando de cómo realmente nos sentimos, de cómo estamos. ¿Y para qué todo esto? ¿Cómo podemos afrontar todo esto? Pues lo primero, lo más importante es justo evitar la reactividad. Hemos visto que el estrés, un estímulo amenazante, nos pone en marcha, es como que nos dispara. Y se genera normalmente por los aprendizajes, se genera una respuesta que no es respuesta realmente, es como algo reactivo, es como, sobre todo cuando más en tensión estamos, cuando más inseguros estamos, nos vamos a esos viejos patrones que aunque nos hagan daño, aunque no sean funcionales, es como una cosa que no la podemos frenar, es como nos arrastra, ¿no? Nos arrastra pues eso, a salir rápidamente y retraernos, a callarnos, a lo contrario, ¿no? Como de pronto a tener mucha irritabilidad y perder el control. Es decir, que ahí lo más importante es poder ir entrenando la no reactividad. Y la reactividad puede ser, como hemos ido diciendo, las distintas dimensiones que nos componen, puede ser una reactividad cognitiva. Dios mío, esto tal, no voy a poder, no soy capaz, esto es tremendo, yo no voy a salir de esta, o sea, como que se disparan los pensamientos, o bien emocional, una reactividad de que, lo que hemos visto en estos días, a más miedo, más reactividad y más vemos películas. A mí me ha parecido asombroso, ¿no? Cuando voy a ver una película y veo que lo más visto tiene que ver con virus, con bichos, con amenazas, con que van a atacar el planeta. Es como una sensación de que estamos ahí en el retroalimentar nuestra emoción de miedo, ¿no? A nivel fisiológico, porque en el fondo es como algo que se dispara, o sea, como que de pronto nuestras pulsaciones pueden subir mucho, nuestra tensión arterial puede subir mucho, entonces es como que también se da una reactividad a ese nivel y por supuesto conductual, ¿no? Nos vamos a comportar al final como fruto del resultado de la combinación de estas tres dimensiones. Según lo que esté pasando en nuestro cerebro, así va a ser nuestro comportamiento. Y veíamos antes, o nos enfrentamos, quizá perdemos el control, la irritabilidad, o de pronto nos apartamos, huimos, o nos paralizamos, nos quedamos paralizados. Como que perdemos esa base de equilibrio. Por tanto, no reactividad. Es decir, que la amígdala que tenemos aquí, que es la que descarga, la que dispara ante el miedo, que poco a poco pueda ser contenida por otra parte de nuestro cerebro, que sería la corteza prefrontal, que esta lo que hace es cómo identifica todo lo que está pasando y va pudiendo integrar lo que la realidad, lo que estás sintiendo, lo que percibes, con de alguna manera qué es lo que realmente en este momento puede ser más oportuno hacer. Sería quitar el automatismo, poder frenar y diluir esos automatismos y por tanto al no tener reactividad dejamos ese espacio para poder
generar nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de sentir ante algo, o damos oportunidad que nuestro cuerpo se active menos, se active de otra forma y se puedan actualizar, pues eso, otros modelos persistentes, o sea, que se actualicen y podamos hacer otro tipo de conductas. Me gustaría enseñaros un vídeo brevemente. Es un vídeo que habla de esto y veréis un poco cómo se puede pasar de la reactividad ante algo que perturba. Obviamente es una amenaza no tan grande, pero os animo a verlo con atención porque un poco habla de la reactividad y cómo uno puede soltar esa reactividad y decidir qué es lo mejor para responder ante algo, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado, porque en el fondo refleja cómo ante algo que nos perturba podemos tener esa actitud reactiva y al final lo que hacemos es casi empeorar las cosas, ¿no? Y cómo de pronto el samurái decide no reaccionar y volver a sí mismo y volver a la calma, a ese parar y poder relacionarse de otra manera, ¿no? Y cómo acaba no siendo amenazante, cómo acaba siendo mucho más serena la relación con el estímulo que al principio le perturbó. Y esto, en el fondo, lo que nos permite es parar, ser capaces de no reaccionar, es ir poco a poco alumbrando nuestra experiencia mental, desarrollando una mayor conciencia. La conciencia la podemos entender como una parte de nuestra mente que observa el funcionamiento de sí mismo, o sea, de sí misma. Es como yo me doy cuenta de que ahora tengo los pies sobre una alfombra y me doy cuenta de que mis rodillas están flexionadas. Incluso puedo percibir la sensación que tengo en las rodillas y quizá un cierto malestar en la espalda y puedo notar cómo es mi sensación general y cómo está mi mente. Es como que
esa parte que se da cuenta de lo que está pasándote a ti, de lo que está pasándole a sí misma, sería la consciencia. Y esa es la que hablábamos antes, la corteza prefrontal. Es una zona de nuestro cerebro que va teniendo capacidad de recoger información de todas las otras áreas cerebrales para ir reconociendo qué está pasando en todas esas otras zonas del cerebro. Y poco a poco, en la medida que podemos parar, no reaccionar, que podemos observar y ser más conscientes de todo ese mundo interior, no solamente pensamientos, sino sensaciones corporales, dimensión emocional, pues vamos mentalizando, que es reconocer y saber interpretar lo que me está pasando a mí. Es como una mentalización puede ser a nivel cognitivo, a nivel emocional, fisiológico o conductual, saber interpretar cómo me comporto. Este libro fue de los primeros que hablaban de un concepto muy importante, el de neuroplasticidad, que básicamente, igual que un músculo se ejercita y cambia, pues eso se hipertrofia o se atrofia según sea la contracción o relajación. Si estamos con una mancuerna haciendo contracción, el músculo va a ir evolucionando y va a hacerse más fuerte, se va a hipertrofiar. Y lo mismo, si de pronto no hago ejercicio, me pone una escayola, en poco tiempo mi musculatura se va a atrofiar, va evolucionando en función del uso que le doy. Igualmente, eso pasa en el cerebro. En el cerebro, la neuroplasticidad es el reconocimiento, que antes se pensaba que el cerebro era un órgano mucho más estático, como que ya se desarrollaba en la infancia y ya eso no cambiaba, pero ahora se sabe que no solamente podemos cambiar el funcionamiento, sino que cambian las estructuras, cambia a nivel morfológico. Y esto se puede desarrollar, se puede entrenar. Y a diferencia del músculo, que es como un gesto más, pues eso, que podemos ver, el cerebro lo cambiamos, lo vamos modulando con nuestro pensamiento. Cómo dirijamos la atención, qué pensamientos introduzcamos, con qué emociones conectemos, todo eso va modulando nuestro cerebro. Nos va poco a poco transformando. Os decía antes, a través del vínculo del apego se desarrolla la conciencia, se alumbra la experiencia mental y las distintas dimensiones del yo. Al final tenemos una idea de todo lo que somos, pero hay una parte que se puede añadir a nuestra experiencia, que sería desarrollar un yo reflexivo y un yo atento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos hacer lo que hace el samurái, o ese parar y poner atención y empezar, más que a estar arrastrados por algo, sería como poder reflexionar sobre qué está pasando interiormente, qué está pasando exteriormente, y en base a eso podemos ir tomando decisiones mucho más ajustadas a lo que estamos viviendo. Si no desarrollamos esa función, igualmente que os decía, si no tenemos confianza, no estamos en una posición neutra, vamos a tener inseguridad, probablemente conectemos con el miedo. Pues igualmente, si no desarrollamos un yo reflexivo y un yo atento, lo que vamos es a tener un yo reactivo, un yo automático, un yo que es el que dice otra vez, siempre igual, siempre lo mismo. Puede ser la reacción con uno, otra vez me he vuelto a equivocar, otra vez he hecho esto, otra vez, como una sensación como de ir una y otra vez sobre lo mismo, y esto pasa a nivel relacional, ¿no? ¿Para qué le voy a decir nada si ya sé lo que va a pasar? Pues eso nos pasa en el pensamiento autorreferencial por defecto. Queramos o no, siempre estamos mandándonos mensajes que tienen que ver con nosotros, lógicamente. Nosotros somos los protagonistas de nuestra vida y, por tanto, estamos permanentemente en esa retroalimentación de pensamientos que tienen que ver con nosotros, pero que no somos tan conscientes, y a lo mejor estamos, pues eso, diciéndonos barbaridades, pero no nos damos cuenta, es como lo hemos normalizado. Ahora, a mí me gustaría hacer una breve práctica de esto que estamos hablando, que no se quede solo en un concepto, y me gustaría que elijas una posición en la que te sientes con comodidad. Elige conscientemente cómo colocas tu cuerpo, y no tiene que ser de una manera determinada, no tiene que ser como se dice que hay que meditar o como se dice que hay que hacer. De hecho, podemos no llamarle a esto meditación, podemos decir que vamos a parar un momento para dirigir la mirada a nuestro interior, y si te ayuda puedes cerrar los ojos
Y poco a poco ve observando todo eso que está en ti. Observa cómo es tu sensación corporal, si hay alguna sensación en concreto que sea incómoda o quizá alguna sensación placentera. Observa también cómo está tu mente, si está en calma o si está agitada o si está anticipando cosas. Este Manuel no para. Yo quería ver una película. Observa qué se está moviendo en tu interior. Simplemente date cuenta y poco a poco, como si cogieras las riendas de tu mente, como si fuera la atención una linterna que sostienes y que puedes dirigir el foco. Lleva el foco a un punto en tu cuerpo, que puede ser tu respiración. Puedes percibirla con más nitidez quizás en el pecho o en el abdomen, o quizá la notes en las fosas nasales. O si en este momento para ti no es oportuno, no es cómodo, te perturba conectar con tu respiración, puedes elegir otro punto del cuerpo, por ejemplo, la planta de los pies, percibiendo la sensación de tener calzado, incluso media, calcetín, el contacto con la superficie sobre la que estés. Y probablemente tu cerebro, que decíamos, es complejo y hay mucha actividad, muchas dimensiones, pero permite con intención el dirigir tu atención a ese punto que has elegido. Como una intención, requiere un compromiso contigo, pero hazlo con amabilidad, no te juzgues, no te frustres, simplemente si ves que tu mente se va a otro sitio, la vuelves a reconducir y la colocas en tu cuerpo. Y si es la sensación de respirar, nota ese movimiento cíclico, armónico. Es un movimiento que te acompaña desde el primer instante de tu vida y lo hará hasta el último. Y no trates de controlar tu respiración o de modificarla. Está bien como está. Puedes confiar en ella. De hecho, ella está como tu corazón día y noche, presente, trabajando para ti, para oxigenarte, para darte vida. Y desde esa parte del cuerpo que has elegido, poco a poco ve ampliando ese foco de la mente a la que llamamos atención, y es como ir pudiendo percibir sensaciones en otras partes de tu cuerpo. Pueden ser las piernas, la pelvis, glúteos, la cintura. Puedes notar la sensación en tu espalda, en el abdomen, el tórax, la sensación en los hombros, brazos o manos o yema de los dedos, que son muy sensibles, de hecho, al tacto. Puedes percibir la sensación ahí. O en el cuello, si hay tensión, relajación, es una zona que alberga muchas veces la tensión psíquica, emocional. Cómo está tu rostro, tu mandíbula, si tienes la mandíbula apretada o está relajada, cómo están tus párpados, la expresión de tu cara, la frente.
Ahora estás en contacto contigo, con tu cuerpo. Puedes acoger todo lo que exprese, todo lo que te quiera decir en este momento, sin juzgarlo, sin quererlo modificar, aún pudiendo conectar con dolor. Es eso lo que estás viviendo. Déjate acoger. Y desde la conexión con tu cuerpo, mira a ver si hay en esas sensaciones corporales algún matiz más emocional, como si pudieras detectar ese sentimiento de fondo del que hablábamos. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás ahora? Probablemente puedas percibir la diferencia entre una sensación puramente física y esa sensación que tiene que ver más con una emoción. Y date cuenta también de qué pensamiento viene ahora a tu mente. Quizá justo al poner atención ahí, ahora no viene ninguno y es normal. La mente tiene vida propia, pero al menos presta atención. Si hay algún pensamiento que puedas reconocer, un juicio, una anticipación, una pregunta, una duda, incluso observa si hay una intención de hacer algo, como conductualmente, como si hubiera un impulso de rascarte la oreja, de querer moverte, de querer hacer otra cosa. Puedes decidir hacerlo, pero también puedes decidir no hacerlo. Puedes entrenarte en parar la quietud. Y volviendo a ese punto que elegiste al principio en tu cuerpo, sea la respiración, sean los pies, la planta de los pies. Vamos con agradecimiento a esta parada, a esta mirada a tu interior, a este recibir todo lo que estás sintiendo y experimentando ahora. Con gratitud por ello, vamos a finalizar la práctica. Poco a poco puedes ir moviendo tu cuerpo, abriendo suavemente los ojos y permitiéndote volver a entrar en contacto con el exterior, conmigo, con la presentación, con lo que sea que hay en el lugar en el que estés, pero también mantén esa conexión con tu experiencia, como esa proximidad que en esta parada has podido percibir, trata de mantenerla. Y no sé si para todo el mundo o para alguna gente ahora percibes de otra manera cómo estás, cómo te sientes, pero sea como sea, es un parar. Y esto es lo que os decía, que en el fondo hay que entrenarlo, porque lo intuitivo es la reacción, la reactividad. Esta frase de Kabir a mí me gusta mucho. Entonces, sé fuerte y entra en tu cuerpo. Allí tienes un suelo firme que pisar. Piensa en ello detenidamente. No te vayas a ninguna otra parte. Kabir dice, desecha todos los pensamientos de cosas imaginarias y asiéntate firmemente en lo que eres. Es una manera muy bonita, muy bella, de expresar lo que acabamos de hacer, que es ser fuerte, porque no es nada fácil a veces entrar ahí, porque hay veces que nos podemos encontrar con algo doloroso, pero es ser fuerte para entrar en nuestro cuerpo y tener ese suelo firme que pisar, que nos da la seguridad, la confianza. No irnos a ninguna otra parte, no ser reactivos y desechar todos esos pensamientos, eso que a veces nos trae, nos tiene como muy arrastrados, para sentarnos en lo que realmente somos, en nosotros, en nuestra experiencia. El cómo cultivar la confianza a mí me gusta mucho en este libro de Kabat-Zinn, es un autor al que admiro y valoro mucho,
Me parece una persona, aparte con mucha sabiduría y que ha sabido combinar pues esa práctica de la meditación, del yoga, con una visión también, adaptarlo, traducirlo a la mentalidad occidental, introducirlo en un hospital, en una intervención sanitaria. Habla de la confianza como la certeza o la convicción que uno tiene de que las cosas pueden desplegarse dentro de un marco fiable que encarna el orden y la integridad. Es decir, es como que uno está sabiendo que tienes una capacidad de poder restablecer el orden, la integridad, y no se refiere a algo externo, sino es el orden, la integridad de todos los componentes que se mueven en nuestro interior cuando estamos viviendo cualquier circunstancia. Es como ese parar y volver a nosotros y poder recolocarnos ante la experiencia. Es como vernos arrastrados o vernos desequilibrados por lo que sea que nos pase y sentir que nos tenemos a nosotros para volver otra vez a ese punto de equilibrio, al sosiego, al orden. Al final, ¿cómo cultivamos la confianza en nosotros? Y un poco en relación a cómo empezábamos, pues efectivamente tenemos grandes posibilidades de establecer elementos muy firmes en nuestro interior, en nuestra propia experiencia. Y lo primero sería ganar capacidad de escuchar nuestra intuición, de identificar lo que sentimos, de hacernos cargo de nuestras necesidades. Básicamente es simplemente girar la mirada y escucharnos, atendernos, y no hacerlo y decir, bueno, esto mejor no lo pienso, esto va a ser arriesgado o esto es una tontería, sino es dar legitimidad a todo lo que tiene que ver con nosotros. Eso requiere respeto a nuestra propia autoridad, en lugar de cederla a cualquier otra persona o fuente de conocimiento de una manera automática, sin haber hecho previamente una reflexión. O sea, es como asumir algo, y eso lo hemos visto también en estos días, ¿no? Como hemos ido dando tumbos, ¿no? Como de pronto nos dicen una cosa como de una manera extrema, ¿no? Y de pronto ante la amenaza nos acumulamos en un supermercado, pero luego ahora nos dicen que hay que poner un metro, que las mascarillas solo son para los pacientes, pero luego hay que ponerse mascarillas, que es como mucha información muy confusa, muy contradictoria, y nos vemos casi sin poder reflexionar de realmente qué es lo que tengo que hacer en esta situación. O sea, cómo me hago cargo de esta amenaza, pero también lo que pueda amenazar lo que estoy haciendo para atender eso, ¿no? Como una capacidad de reflexión, una valoración personal que tiene que ver con un concepto que Kabat-Zinn menciona, que a mí me encanta, que es el de la soberanía. Es la sensación de que yo soy mi propia autoridad, como que tengo no ya autonomía, sino soberanía sobre mí. Y esto hay que intentar que no sea desde una actitud arrogante, sino sí desde la confianza, desde una firmeza en reconocerse, en saber qué es lo que para uno es importante, para uno es sano, lo que uno necesita. Sería identificar las propias capacidades, potencialidades que se adquieren mediante la experiencia directa, ese ensayo-error que os decía del bebé. O sea, no es tanto algo cognitivo de aprender mucho en los libros, sino es vivir experiencias para ir poco a poco sabiendo de nosotros y saber de la capacidad que tenemos de afrontar, pero a la vez también es importante saber y aceptar nuestras propias limitaciones. A mí me produce un poquito de vértigo esas frases tan bonitas, ¿no? De si quieres puedes, y yo la verdad es que si quisiera ahora mismo ser pívot de la NBA, de cualquier equipo de la NBA, me parecería imposible. O sea, yo creo que no lo conseguiría por mucho que me esforzase. Por otro lado, iremos ganando seguridad en la medida que aprendamos a regular cuánto nos exigimos y cuáles son nuestras expectativas ante esas circunstancias. Es decir, que seamos conscientes de dónde estamos y cuál es el siguiente paso. Que no pongamos la mirada tan allá o dónde la pone la sociedad o dónde la pone nuestra familia o una persona que es importante para nosotros. Es como ir poco a poco regulando y dando pasos que nos respeten y que vayamos sintiendo que ganamos ese terreno de la confianza, de la seguridad, que es justo lo que hacen los niños. Yo tengo un niño de 20 meses, ha aprendido a caminar pues hace unos cuantos meses, y es como que le he ido viendo cómo poco a poco se ha ido alejando de mí, siempre mirándome, sobre todo cuando se ha sentido inseguro, pero es como que ha ido ganando cada vez más capacidad de irse lejos, pero nunca se fue de estar al lado mía y no moverse, entonces se fue 100 metros más para allá. O sea, ha podido llegar a 50 metros o 100 metros, pero ha sido un proceso muy gradual de ir ganando confianza en ese alejarse de su base segura. Os voy a poner muy brevemente una
I get Está en inglés sparkles are at es cómo podemos a través de nosotros, la respiración, lo que hemos hecho, encontrar como ese bote lleno de cositas que no, como de pronto como si lo agitamos y lo dejamos quieto, como todo vuelve a la calma, cómo se asienta. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain like slows down and then like I feel more calm and then I'm like ready to speak to that person. Pues esa sensación de calma, de quietud, de que las cosas se asientan y con la respiración es de lo que hablábamos. Ojalá que muchos lo hayáis experimentado I get en este tiempo que hemos hecho la breve práctica. Y básicamente es esa capacidad de regularnos ante un hecho, circunstancia adversa, tener la capacidad de encontrar ese elemento estabilizador que conecta con esta sensación de fondo de seguridad, de equilibrio, de flexibilidad, apertura para vivir y afrontar la circunstancia que sea que nos toque afrontar. No elegimos muchas de las cosas que tenemos delante o que nos pasan, por lo tanto es como por lo menos poder cambiar lo que sí podemos cambiar, que es ese espacio interior. Cuando somos adultos sí que podemos establecer esa relación. De niños no tenemos la corteza prefrontal, no tenemos esa capacidad, no podemos, necesitamos de algo externo que nos vaya dando sentido en nuestra experiencia, que nos vaya cuidando, pero de adultos sí que podemos. Y aumentando la conciencia podemos desarrollar esa figura de apego seguro que vamos a ser nosotros, ante nosotros mismos. Es algo que podemos ir construyendo, como que nosotros estamos ahí para nosotros. Así vamos a ir adquiriendo esa confianza para gestionar lo que sea que ocurra en nuestro interior, sea lo que sea, miedo o la seguridad, porque ambos son sentimientos que experimentamos en todo lo que somos, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. De hecho, el miedo en sí mismo no es algo que tengamos que evitar, es una respuesta emocional adaptativa, necesitamos sentir también inseguridad y miedo, pero lo que tenemos es que aprender a regularlo y el miedo es una emoción y las emociones se expresan fundamentalmente por el cuerpo. Entonces es como poder tener esa capacidad de llevar las riendas y poder regular, entre otras cosas, el miedo. Ya estamos terminando y disculpadme porque es ahora menos cuarto, era hora y media la charla, como hemos empezado un poquito más tarde, hemos tenido la interrupción, la gratitud y los aplausos, pero vamos, quedarían poco más de 5 minutos y bueno, sí, me gustaría comentar los sistemas de regulación emocional, que es una manera de comprender cómo funcionamos. Nuestro cerebro, fundamentalmente, lo que decía antes el autor Borges, está desarrollado para sobrevivir, para garantizar nuestra supervivencia, más que incluso para ser feliz. Lo primero es vivir, luego ya nos ocupamos de ser felices. Por tanto, lo primero que activamos ante cualquier circunstancia son unos circuitos, son 3 los que activamos para la regulación emocional, pero el primero sería el de alerta o amenaza, que tiene que ver con el cortisol y con el sistema nervioso simpático, con las catecolaminas. Es decir, ante cualquier cosa vamos a estar más en si estamos en peligro o no. Y vamos a ponernos en marcha para defendernos ante cualquier amenaza. Eso es lo primero que surge en nosotros. Hemos ido construyendo, y especialmente en nuestra sociedad, en nuestro sistema económico, el capitalismo, estimula y nutre mucho el sistema de recompensa, que básicamente es
el de la consecución, el comprarme algo, el obtener algo, el ganar tal cosa, el poder sacar tal resultado, el promocionar, el ganar más dinero. Es como activar nuestro circuito de recompensa, que sería una manera, como os decía antes, como de sentirnos seguros, de sentirnos bien, incluso de sentir ese estímulo de la dopamina, las endorfinas, como de sentir bienestar. Sin embargo, estos dos, desgraciadamente, acaban ocupando gran parte de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro día a día, y el circuito de calma, de vinculación, se queda muy al margen. Este es el que activamos cuando nos sentimos en paz, cuando, por ejemplo, un bebé está con la madre, está tomando el pecho, y se nota una sensación como de plenitud, no solo del bebé, sino también de la madre, de estar en una sensación de que no hay nada que hacer, porque los otros dos nos activan mucho, sea para responder a una amenaza o sea para conseguir algo, necesitamos mucha activación. Sin embargo, este tiene que ver con la oxitocina, endorfinas, el sistema nervioso parasimpático, y es una sensación de bienestar, de plenitud, de que no necesitamos más. Es lo que sentimos cuando estamos vinculados con personas a las que queremos, o yo os animo a poderlo cultivar y experimentar también en esa relación de calma, de vinculación con vuestra propia experiencia. Este es el autor, se llama Paul Gilbert, habla de la terapia centrada en la compasión y habla de que la mente siempre está entrenando. Se puede practicar lo que ya sabes hacer, que puede ser la hostilidad, la desconfianza, la competitividad, siguiendo patrones reactivos, o bien de una manera intencionada tratar de guiar la compasión o hacia algo que nos haga sentir bien. Hoy estamos hablando de la confianza. Es como cultivar esta sensación de querer recuperar o cultivar en nuestro interior una semilla diferente, una sensación de calma, de bienestar. Al final somos nosotros los que podemos elegir con qué nutrimos nuestro cerebro. Por tanto, la confianza no se construye aferrándonos a lo que nos da seguridad externo o rechazando, evitando lo que nos genera seguridad, sino esa observación, ese estar mucho más abierto, receptivo a nuestra experiencia, y esa relación no se puede anticipar. No puedo saber qué va a pasar dentro de un rato, qué va a pasar mañana. Tengo que estar como muy presente para mí. Es como no puedo sentir que yo ya, como ayer estuve con mi hijo, ya está seguro el próximo mes. Como que tengo que estar muy atento en el día a día para ver sus cambios y qué necesita, como estar ahí con atención, con presencia, para ir viendo lo que es más oportuno. Y esto ocurre en el momento presente, al ser consciente de qué está pasando, de cómo son los acontecimientos. Así, siendo conscientes de cada momento, vamos confiando en que vamos a saber utilizar nuestros recursos. A mí, otro autor que me gusta mucho es Carl Rogers, que habla de la importancia de la soberanía. No lo expresaba así, ese término yo por lo menos lo he escuchado más de Kabat-Zinn, pero hablaba una frase como la importancia del respeto a la propia autonomía. Dice: toda mi vida profesional he estado yendo por direcciones que otros han creído absurdas y por las cuales he tenido muchas dudas, pero nunca me he arrepentido de moverme por direcciones que sentía bien, incluso aunque me he sentido solo o absurdo en el momento. La experiencia es para mí la autoridad máxima. Ni la Biblia, ni los profetas, ni Freud, ni la investigación, ni las revelaciones de Dios, ni el hombre puede tener prioridad sobre mi propia experiencia. Ahí tenéis un libro de este autor que hablaba de la aceptación incondicional del otro, de la congruencia, de la empatía, como unas bases humanistas que son esenciales y que no siempre las tenemos presentes. Como conclusión, hemos de vivir con confianza, la confianza como un proceso dinámico que se ha de ir adaptando permanentemente a lo que estamos viviendo, sean circunstancias externas o internas, evitar la presunción o falsa seguridad apoyada en una pose hacia el exterior más que en un trabajo personal en profundidad. No sirve de nada depositar la confianza en determinados valores, cosas o personas con la falsa sensación de que ya estamos a salvo, de que ya no hay nada que cambiar. Ahí también hemos de ir cultivando con una actitud flexible, de apertura, desde la mirada a las cosas como son, como tener presente cómo cuidarla mucho, nuestra confianza, nuestra seguridad, y cuando no la tengamos es como volver a percibirla, a recuperarla. Y la construcción de la sensación de autoconfianza que está fundamentada
en un conocimiento objetivo de mí, mis potencialidades, mis limitaciones y también la experiencia en el presente. Es al final una actitud de responsabilidad hacia mí mismo, en primer lugar, y hacia todo el mundo que me rodea, porque esto no se trata solo de mirar hacia mí, sino que yo soy mis relaciones interpersonales, yo soy mi entorno, yo soy mi planeta, yo soy la naturaleza. Entonces es como una responsabilidad hacia todo lo que yo soy, empezando desde mi experiencia más profunda interior, y ahí se pueden ir estableciendo, pues eso, como distintas niveles, ¿no?, que nos va alejando, pero si mi planeta no está bien, yo no estoy bien. Conoceréis porque es un autor bastante famoso que escribió este libro precioso y dice, él estuvo en un campo de concentración y vio que las personas sobrevivían cuando tenían un sentido para el que vivir, cuando conseguían conectar en algo que les ilusionaba o les daba sentido a aquella experiencia tan horrible. Y él lo expresaba así: al ser humano se le puede arrebatar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas, la libertad de elegir la propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias, es decir, la libertad de elegir su propio camino. Esa es la responsabilidad para mí bien entendida. Ahora, a mí me gustaría que pudierais, no digo ahora mismo, pero a partir de ahora, que os hagáis esta pregunta, y casi la pondría en primera persona: ¿cómo construyo mi confianza? ¿Cómo construyo yo mi confianza? Es como un permanente, pues estar en cómo estoy haciendo ahora para estar seguro, para construir confianza, qué hago o qué dejo de hacer. Y esta frase: el sabio hace lo que debe y luego deja de hacer. Sabe que el universo es ajeno a su control y que pretender controlar las cosas va en contra de la corriente del Tao. Quien cree en sí mismo no trata de convencer a nadie. Quien está satisfecho consigo mismo no necesita que nadie le apruebe. Y quien se acepta a sí mismo es aceptado por el universo entero. Pues hemos llegado ya al final. Simplemente, si me gustaría, y ahora quien quiera, yo puedo permanecer más tiempo para que alguien que quiera hacer preguntas, por supuesto, que las haga o comentar. Quien tenga ya que irse, pues lo entiendo. Si habéis estado hasta este momento, os doy las gracias porque ha sido un tiempo. Y bueno, me gustaría, con una parada, nuevamente a nosotros, y si te ayuda, cerrar los ojos para volver a ti, para volver a habitar tu cuerpo, para volver a tener contacto contigo, atender a tu mente, para volver a sentir la respiración y cómo esta oxigena cada rincón de tu cuerpo y de tu mente. Siente y reconoce cómo es esa relación contigo ahora, porque es ahí donde vives. Estamos confinados en nuestras casas, pero el mayor confinamiento es en el que vivimos desde que nacemos hasta que nos morimos. Estamos confinados en nuestro cuerpo y es nuestra responsabilidad cuidar de él, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Para finalizar, y en contacto contigo, con los ojos cerrados, me gustaría leer un poema de Kabir que tiene que ver con estar en tu hogar, en tu casa, en tu cuerpo. No salgas de casa para ver las flores, amigo mío. No te molestes en hacer esa excursión. En tu cuerpo hay flores. Una flor tiene 1000 pétalos. Ese es un buen lugar para sentarse. Sentado allí, vislumbrarás la belleza que hay en tu cuerpo y fuera de él. Antes de los jardines y después de los jardines. No salgas de casa para ver las flores. En tu cuerpo hay flores. Y una flor tiene 1000 pétalos. Tu cuerpo es un buen lugar para sentarse. Sentado allí,
vislumbrarás toda la belleza. No salgas de casa para ver las flores. En tu cuerpo hay flores y cada flor tiene 1000 pétalos. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención, presencia.